Ay, querido Benjamín. Los tickets de salida son preguntas sobre la materia que se vio en la clase. Entonces, ¿qué es la idea de los tickets de salida? Nombre bonito que les di. Era para Son las poder ser... preguntas más cuáticas. No, ni siquiera. ¿Viste las preguntas que hice recién, Fabián? No eran preguntas cuáticas, eran preguntas que hasta se podría No sacar caché, sin... se me Pero había pegado sí, el compu. Fabián, te lo acabo de mostrar recién hace menos de 5 minutos. Es que se me pegó el compu, por eso. Recién Ah, escuché cuando empezó a hablar. por eso. Sí. No, que los tickets de salida son preguntas de la materia vista en clase. Y son 3 preguntitas y con eso les voy a sacar décimas para las pruebas que se están tomando y dependiendo de mi intención es darle una nota adicional al final del semestre con los tickets de salida. Pero para eso tienen que hacer los tickets de salida. No sirve de nada que lo sepan de que están, pero si no lo hacen, porque los tickets de salida, por más que estoy haciendo, lo están haciendo 8, 9, y después no me esté pidiendo décimas, porque esa es mi forma, que tomé este semestre para darles décimas. No tenía el PPT abierto. Denme un segundo y abro el tiro el PPT que tenemos para la clase de hoy, que son los últimos ejercicios. Antes de la prueba, obviamente, yo les voy a mandar este PPT para que ustedes lo puedan tener. ¿Cuándo sería la prueba, profe? La prueba de la prueba. ¿Cuándo sería la prueba de la fecha? ¿Qué No, día? no, 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 sí, Diego. La próxima semana. Ya. Sí, es lo que les decía. ¿Para qué ser mala clase de darle la prueba después del 18? Sí se la puedo dar antes del 18. A ver, denme un segundo que veo que acá está pasando algo raro. Ya, acá está mejor. Entonces, estos son... Y acá, en esta prueba, literalmente es todo lo de triángulo. Puedo preguntar todo, cualquier cosa sobre los triángulos, su elemento secundario. Puedo preguntarle solo por molestar, no sé, pregunta que se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus lados? Por mencionar. O cómo se clasifican según sus medidas. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál de los siguientes no es un elemento secundario? Puedo preguntar todas esas cosas que ya a esta altura ustedes se manejan al revés y al derecho, como buenos alumnos de cuarto medio que tienen que dar la PDT y que les quedan, ¿cuánto le quedan de clases? Si estamos el 1 de septiembre, le quedan septiembre, octubre, noviembre. Le quedan 3 meses de vida. Porque se han puesto a pensar eso, les quedan 2 meses y medio de clases. Siendo más mala, espérate, y siendo más mala clase, son 4 semanas por mes, es decir, les quedan más o menos 10 semanas de clase. Wow. Y cuando te ponía a pensar que te quedan 10 semanas de clase y después de eso te toca jugarte la vida en una prueba para entrar a la universidad, uy, uy, uy. De eso desanima a cualquiera, ¿cierto? Ya me deprimí. ¿Viste, Nicole? Para eso falta el Héctor. El Héctor siempre nos da un comentario que yo ya lo deprimí y que les bajo el ánimo en la prueba. Estoy tratando de ver dónde nos habíamos quedado en ejercicio. Creo que acá. Ese fue el último. Ejercicio entonces sobre el triángulo. Dice, en el triángulo MNP de la figura, HNP es igual a 120. Espérenme, déjenme anotar acá. Tenemos entonces de que en la figura HNP es 120, es decir, que esto de acá mide 120. DME mide 150. DME mide 150.
Me dicen que NE, esta recta de acá, o esta cuerda, es una bisectriz de MNP, es decir, que el ángulo de acá vale lo mismo que acá. Entonces me preguntan, Z en función de W, ¿cuánto vale? Vamos a tratar de sacar el cálculo. Como este de acá es bisectriz, este de acá también vale Z. Esa es la información que yo sé. Y estos dos de acá es lo que le falta para completar 180. Si esto vale 120, acá es lo que le falta. Es decir, lo que le falta son 60. Y como este es bisectriz, significa que este de acá, déjenme cambiarle el color, este de acá vale 30 y este de acá también vale 30. Porque ahí da que ambos tienen 60. Entonces Z vale 30. Luego, si este de acá vale 150, acá es lo que le falta, que serían 30. Y W sería 180 menos el W, que no sé todavía cuánto vale. Pero sé que como esto es una recta, que sea, como ese ángulo está, este ángulo de acá, completo, el W más este pedacito, hacen 180. Como no sé cuánto vale W, yo digo, ah, ya, vale 180 menos W. Y así me está quedando, completando esto que está acá, me está quedando que si yo sumo 180 menos W, que es el ángulo que está acá arriba, le sumo 30, le sumo 30, va a ser igual a 180, que es la suma del ángulo interior. Es decir, si sumo solo los números, acá me queda 240 menos W va a ser igual a 180. ¿Sí? Porque 30 más 30 es 60, 60 más 180, 240. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este W que está restando pasa a la de derecha para que quede positivo y este 180 que está sumando pasa restando. Y ahí me queda 240 menos 180 menos 100. Oh, y ahora no quiero escribir. Menos 180 es igual a W. Entonces 240 menos 180, ¿cuánto sería? 240 menos 180. Que el W vale 60. Son 60. Claro. Sale 60. ¿Dónde está lo complicado? ¿Dónde está lo complicado para ustedes en este momento? Porque me piden Z en función de W. Yo sé que la Z vale 30 y la W vale 60. Entonces, ¿cómo yo digo que el Z vale 30 si el W vale 60? Yo simplemente lo que voy a hacer es decir la letra C. Es decir, va a quedar que Z va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor de W, que es 60, y cómo transformo un 60 en un 30, dividiéndola por 2. Y así me queda Z A 30. en función de W. Pero si habíamos sacado Z acá, que era 30. Si el detalle es que tenía el valor de Z, tenía el valor de W, pero tenía que anotar Z dependiendo del valor de que tenga W. Entonces, como sabíamos que W valía 60, ¿cómo yo puedo escribir que W pasa a ser 30? W partido Dividiéndolo en 2. Y exactamente ¿qué es lo que anotamos ahí? Z va a ser igual a W partido en 2. Entonces, el W
se supone que es 60. O sea, Y, ya para, calculo. y esto me Espérate, está espérate. pidiendo Espérate, que lo Fabián. deje en 30. Ya lo calculamos que W era 60. Claro. Lo que te pide el ejercicio es, sabiendo cuánto vale Z, sabiendo cuánto vale W, es coloca Z igual a W, de tal forma que coincidan los valores. Entonces, Z, que es 30, ¿cuándo va a ser igual que W? Cuando tú tengas W partido en 2. Porque el 30, ¿cuál es la única forma que sea igual a 60? Cuando el 60 lo dividas por 2. Y eso, por eso me da que la respuesta es la letra C. Ya entiendo. Bueno, Entonces, acá no te están preguntando derechamente cuánto vale Z, sino que te dice, anótalo de forma diferente. Y con eso, falleciste. no está tan complicado como se ve, pero... No, no es tan complicado. Es horrible complicado nomás. Sí, Esto lo vimos, me parece, pero no importa. En la no. figura DAC, es decir, esta de acá, DAC, es lo mismo, es exactamente lo mismo que CAB, es decir, este ángulo de acá es exactamente el mismo que este ángulo de acá. Voy a cambiar la letra, si no... ya, alfa. Este ángulo de acá vale lo mismo que este ángulo de acá. Y me preguntan cuánto vale X. ¿Qué información sé? Que si este vale 110, todo esto vale lo que le falta para 180, que es 70. Si esto vale 110, este A vale cada... 35 cada lado. Exacto, significa que este vale 35 y este de acá también vale 35. Vale. ¿Cierto? Ahora, Sí, me dice que el ángulo en D es un ángulo que vale 90. Por eso está este ya. cuadradito. Entonces, 90 más 35 son 125. ¿Cuánto le falta para completar los 180? Perdón, profe, ¿cuánto dijo que era? Ya, mira. Tenemos que el ángulo D vale 90. Ya. 90 más 35 da 125. Y para saber este ángulo que está acá es 125 más lo que me Entonces, falta para llegar a 180. ¿qué serían 55? Sí, serían 55. Sí. Ahora, si yo sé que este de ángulo de acá vale 55, el ángulo X que está acá, ¿qué va a ser igual? Lo que me falta para tener los 180. Son 125. Y no está la alternativa correcta, pero no importa. Sabemos que estamos bien en el cálculo. Profe, yo he calculado el opuesto por el vértice del 55. 55, el opuesto por el vértice, y después el resultado de eso es que me daría 110, le resté 360. Y tampoco está la alternativa. Espérate, Es lo mismo, espérate, 110. espérate. El opuesto del vértice de este de acá es este que está acá, ¿cierto? Sí, pero por eso yo el 55 lo he puesto por el vértice al frente, y después el resultado de esos dos lo resté 360. Ya, Y me mira, dio después mira, lo dividí por Benja. dos. Mira, Lo Benja. dividí por dos y me dio lo mismo, tal cual. El T55, el opuesto por el vértice, es este que está acá, que vale lo mismo. Sí, tal cual. 55. No me sirve mucho la información, pero igual lo anoto. Para seguirte la línea que acabas de sacar. Y fíjate que llegamos a lo mismo. Si esto es 55, esto es lo que le falta a 180. ¿Cuánto es? 125. Profe, pero Mira, lo sacamos de otra forma. Ya. Llegamos que acá vale 35, ¿cierto? Yo puedo decir
Estoy probando todas las alternativas para que quede claro las posibilidades, porque en una de esas puede que hasta yo me pueda equivocar. Así que pruebo toda la alternativa. Si este ángulo vale 90, de este triángulo gigante que es el ABD, este vale 70, este vale 90. ¿Cuánto le falta acá para cumplir los 180? Le falta 20. 20, claro. Entonces, me queda 35 y 20 son 55. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 125. Lo comprobamos por 3 formas distintas que da Da lo 125. mismo. Claro. Ah, Paloma, ¿por qué da 35? ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjate que acá me dice que DAC, es decir, este ángulo de acá, es igual al CAB, que es este ángulo de acá, lo que puse en rojo. Entonces, como valen lo mismo, significa que acá tengo el 110. Esto que está en verde es lo que le falta para completar el 180. ¿Cuánto es lo que le falta para completar el 180? 70. Y como estos dos ángulos valen lo mismo, significa que 70 dividido en 2 me da 35. De ahí sale ese 35 que estoy usando. Claro, claro. Entonces, Benja, Ok, profe, entendí. Aló. Voy entendiendo de a poco. ahora, Benja, lo que hiciste no está mal, solo que te diste, llegamos al mismo punto por una vuelta más larga en tu caso. Yo también lo hice y me rayé Profe, tal bastante, cual. por eso me quedé callado. No, pero no se preocupen. Puede ser que la alternativa está mal, pero lo que nos dio es que es 125. Y fíjense, y como les mostré, me di otra vuelta por otro lado y sigue dando 125. Así que la respuesta no está en la alternativa, por eso yo coloco la E, ninguna de las anteriores, pero en este caso es 125. Bueno. Entonces ninguna de las anteriores aquí Claro. en este caso. Dice ahora, en el ángulo BAD, este que está acá, es un ángulo exterior del triángulo ABC. Esperen, BAD, este de acá, es un ángulo exterior del triángulo. Ya, si AE es bisectriz, es decir, que va a dividir el ángulo en dos partes iguales, al ángulo BAC. Me preguntan cuánto vale AEC más AC, es decir, me preguntan cuánto es la suma de este ángulo con este ángulo que están acá. Eso es lo que me están preguntando. Ah, ya. Es que yo estaba viendo el 120 porque para llegar a los 180 son 30 por cada lado y eso daría 60. Por eso, tranquilo. Vamos por parte, Fabián. Por eso es importante a veces analizar primero qué me preguntan antes de ponerse a sacar los cálculos. Vale. Pero no estáis mal, Fabián. Ya te voy a decir por qué. Yo sé que este ángulo completo, como tú ya dijiste, es lo que le falta a 120, que eso es 60, ¿cierto? Y como me dicen que AE es bisectriz, significa que cada ángulo va a valer lo mismo, es decir, este ángulo de acá vale 30, este ángulo de acá vale 30. ¿Ok? No hay problema. Ahora, ¿por qué te decía, Fabián, que es importante leer lo que me están pidiendo? A mí lo que me están pidiendo es el ángulo AEC, es decir, este que te marqué en morado, más el ángulo ACE, que es este que está en morado. Con la información que está, tú lo puedes sacar. ¿Por qué? Porque a pesar que yo no sé cuánto vale AEC, ni tampoco sé cuánto vale ACE, yo sé que este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que ser 180. Ok, entonces ya el valor de A puede que sea 30, ¿cierto? Este ángulo de acá sé que es 30 y estos dos es lo que le falta para hacer 180. Y da la casualidad que me preguntan por esos dos. ¿Cuánto es la suma de esos dos? Es decir, 30 más la suma de esos dos ángulos que no sé, me tiene que dar 180. ¿Y cuánto tiene que ser la suma de esos dos ángulos para que sea 180? 150. 120. Claro. Más 150. No, 150. 150. Pero gracias por intentarlo, Fernando. Pero entonces el ángulo C y el ángulo E miden 75. No,
Cuidado ahí. No me están diciendo cuánto valen. Lo que me están preguntando O sea, es cuánto es la suma. Es decir, si uno mide 10 y el otro 140, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es cuánto es la suma de esos dos ángulos. Y por la información que me da, yo no sé si la primera vale 50, el otro vale 100, uno vale 10, el otro vale 140. Lo que a mí sí me interesa y sí me están preguntando es cuánto ¿ya? vale la suma. Y la suma sé que es 150. Vale. A eso mismo voy. Porque fíjate, si yo me fijo solo por cómo está el dibujo, que es lo que le dije que no tienen que hacer, se nota que los ángulos son distintos. Para asegurarme de que los ángulos valieran lo mismo, tendría que saber algo con respecto a los lados para ver si es isósceles o algo más raro. No te preocupes, Carla, yo te dejo entrar después. Y cualquier cosa estoy grabando. ¿Estoy grabando, cierto? Mm, Sí, uy, por un segundo pensé que no estaba sí, grabando. Ya, ¿se entiende entonces, Fabián? Te pregunto porque sí, sí, tú eras el que estaba tratando ahí, haciéndolo a lo rápido. claro. Y Carla, cuidado, perdón, Fernanda, cuidado ahí con su mano. Ya sabemos que 30, lo que le falta para 180 son 150. Entonces, sin saber cuánto valen específicamente estos dos ángulos, a mí me preguntan por la suma, que sabemos que es 150. Ujú. Ya. En el triángulo ABC, triángulo ABC, se traza la transversal DE. Recordemos que la transversal se toma desde el punto medio hasta bueno, la transversal de gravedad, esto. En este caso, una transversal se refiere que es una recta que corta a la figura en un punto. ¿Cuánto mide el ángulo X, que es este que está acá? Sé que acá mide 54, acá mide 47, acá mide 16. Entonces, ¿por dónde quieren atacar este ejercicio? ¿O por dónde atacarían ustedes? ¿O ya se dan por vencido y que mueran nomás? Por ejemplo, yo sacaría las medidas del ángulo E de no sé cuánto, pero ese triángulo pequeñito, Ujú. y después, no sé, pues vería que la suma de adentro es 180 y cuánto le falta para que con lo de afuera, no sé si se entiende. Sí, 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 Fernanda, esa es una excelente idea. Ahora, lo que te cambiaría, si no me equivoco, el triangulito que tú estás refiriéndote es este triangulito que se forma acá, ¿cierto? O este triangulito de afuera. Sí, el triangulito de afuera. Ya. ¿Sabes por qué no usaría ese triangulito de afuera y si el que te marqué? Por una cosa que, o sea, es buena la idea, pero no voy a usar el triangulito de afuera, sino este que te marqué, que sería el triángulo El grande. ADE. El grande. ¿Por qué? Porque en ese triángulo grande yo tengo dos lados. Significa que yo puedo calcular cuánto le falta ahí. En cambio, si me fijo solo en este triangulito, me falta información para poder saber cuánto es 180. Entonces, si saco este ángulo de acá, puedo sacar este ángulo que está acá. ¿Sí? Sabiendo cuánto mide ese ángulo de acá, este de acá, tengo dos ángulos, puedo calcular este de acá. Y sacando con ese, puedo saber cuánto vale ese. Profe, una consulta. ¿Cuánto es lo que da 47 más 16 da 63, ¿cierto? Sí. Entonces lo que le faltaría para 180 son 117. Sí, 117. Y si acá vale 117, ¿cuánto le falta para completar de nuevo ahí? No te preocupes, no es mucho cálculo, es 63. Bueno, sí, está calculando que no encuentro. Es que lo acabamos de sacar, pues si teníamos 63, ¿cuánto le faltaba a 180? 117. 63, claro. Si tengo 117, ¿cuánto le faltaría? 63. 63, claro. 63 más 54 da 117.
Entonces, ¿cuánto le falta? 63. Claro, 63. Entonces, acá, si esto vale 63 y esto es 180, ¿cuánto le falta? 117. 117, claro. Oye, Ya. es lo Fernanda, mismo que habla. ¿viste por qué ataqué el triángulo grande para sacar el triangulito de arriba en vez de tratar de buscar en el triangulito de justo este triangulito de abajo como tú estabas viendo? Por eso te decía, la idea estaba súper bien, solo que había que focalizar el triangulito de arriba. Pero, profe, siempre que nos den de estos problemas así, siempre tenemos que atacar por el triángulo más grande, ¿sí? No siempre, pero sí hay que atacar por el triángulo que tenga más información. Ah, ok. En este caso en particular, Vale. el triángulo grande es el que tenía más información. Claro, bueno. Y conste que le estoy dando, estos datos que le digo no son solo para este tipo de ejercicios, sino ejercicios también pensando para la PDT. Pero, profe, es Te que escucho. tengo una duda. Todos los que gusten. Porque ahí 63 más 64 es 127. 127, me equivoqué, déjame un segundo. Lo saqué a la rápida, Y así entonces que... el otro ¿Cuánto? ángulo que es 63 debería ser 53. No, espérate. 54 más 20, Ah, 63. era 54. Sí, era 54. No era Ah, es que yo 64. veía 64. Ah, no. Sí, a mí también me pasa. No, pero fíjate que está un poquito más recto. Entonces, por eso es 54. Uy. Digamos que ojo de profe que lleva muchos años haciendo ejercicio, es 54, no 64. No, pero sí, si hubiera sido 64, ahí hubiera sido un valor distinto, pero es 54. Ya, pasemos al siguiente, por lo menos ya se están fijando en las cosas importantes. Oh. Ya. El ejercicio se ve asqueroso, pero no es tan asqueroso. Dice, en el triángulo ABC, la figura E y F, la recta EF y DG, EF y DG son simetrales. ¿Qué significaba que eran simetrales? Significaba que desde el punto medio trazaba un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí vale 90 y aquí vale 90. Esa es la información que me están diciendo. De los lados AB y AC, respectivamente. Y me dicen que el ángulo DGE, es decir, que este ángulo de acá vale 30. ¿Está bien? Ah, perdón. Me equivoqué del ángulo. El ángulo DGE vale 30, es decir, este de acá vale 30. Me preguntan cuánto mide alfa, que sería este ángulo de acá. Si este vale 30 y este de acá es simetral, por lo tanto, si acá es 90, acá mide 90. El beta es 90 más 30, 120. Lo que le falta al beta es lo que le falta a 180 para que perdón, si tengo 120, es lo que le falta para que sea 180. 60. Entonces, el beta vale 60. ¿De qué me sirve saber que el beta vale 60? Este ángulo de acá, que es el beta, voy a cambiar de color. Este ángulo de acá, que es el beta, con respecto a este ángulo de acá, son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, si ahí vale 60, acá tengo un ángulo que vale 90, por ser simetral, por eso sé que vale 90. 90 más 60 son 150. Entonces, este ángulo de acá, este ángulo de ahí, vale 30. Y yo sé que el alfa va a ser, voy a cambiar de color, este ángulo que está acá, es decir, 180, sabemos que hay 30. 30 más algo que me dé 180. ¿Cuánto es ese en este caso? 150. 150. Ah, con eso sabemos de que el alfa vale 150. Ahora,
para complicar la pregunta, porque tuvimos los valores, cosa que les puede pasar en la PDT, es, o a veces cuando se obtienen los valores, me preguntan en las respuestas de forma distinta. En este caso me lo están diciendo en función del beta. Entonces, ¿cómo yo puedo arreglar este beta que vale 60 para que el resultado sea 150? Ya sabemos que beta vale 60, así que beta solo no me sirve. 60 por 2 son 120, por lo tanto la B no me sirve. 60 dividido en 2 es 30, así que no me sirve. Acá me dice, multiplique por 3 divida por 2. 60 por 3 da 180, dividido en 2 da 90, no me sirve. 90. 60 por 5 da 300, dividido en 2, 150. Por lo tanto, 150. la respuesta es la letra E. Ahí lo que hizo fue multiplicar el ángulo beta por el 5 y eso lo dividió en 2 para darme el ángulo alfa, ¿cierto? Exacto. Ah. Okay. Es, a ver, déjame borrarlo porque es parecido a este ejercicio, Fabián. Sí, ya veo. Entonces, como les decía, en la PDT es muy probable, por no decir que van a encontrar un ejercicio así de feo. ¿En qué sentido feo? Que ustedes van a llegar al resultado y dicen, ah, bien, listo, tengo el ejercicio listo, pero la respuesta se la colocan como otra pregunta adicional. ¿Por qué? Porque pueden complicarle la existencia. Solo por eso. Estoy sufriendo. Me comprometo, ¿vale?, a subir esta y cualquier otra clase pendiente que me falte de triángulo a más tardar hoy día en la noche. Y junto con mandarle este PPT. Eso me puedo comprometer. Pero subírtela al tiro ya me cuesta porque yo estoy en el colegio. Entonces tengo que llegar a la casa y todo lo demás. Por eso me puedo comprometer a subirle esto más tardar hoy día mismo. Y aprovecho de mandarles también, ¿cómo se llama esto? El formulario que van a necesitar para el viernes. No se olviden que para el viernes, que tenemos clase presencial, necesito que traigan una calculadora y que traigan el formulario que les voy a mandar, que es una tablita específica. Ese hay que imprimirlo y llevarlo. No necesitáis imprimirlo, Fabián, porque si lo tenía en el celular, podía usar el celular. Ok. Vale. Ya, jóvenes. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, una consulta. ¿De qué va a ser la prueba de la próxima semana? De diferencial de triángulos. De triángulo, muchas gracias. Literalmente, Fabián, todo de triángulos. ¿Qué hemos visto? Esto también, ¿cierto? Y por eso les voy a mandar el PPT. Ya, muchachos. Ya, muchas gracias. Que les vaya bien. Profe. Dígame. ¿Las notas cuándo las va a subir? Espérate, ¿qué notas les debo? Ambas. La de variable aleatoria y la de triángulo. ¿No la subí? La subo hoy día. No tengo ningún problema para que lo puedan ver. No, sí. Ya, profe, gracias. Y si es que no las mando, por favor,